El personatge que avui hem convidat, que el tindrem via telefònica, va néixer a Irún, a Guipúzcoa, l'any 1945, tot i que als 2 anys ja va anar a viure a Pamplona, d'on provenen els seus pares. És doctor enginyer industrial i té plaça de professor titular de l'escola universitària a la Universitat de La Rioja. Fruit del seu interès personal i des de fa 22 anys, compagina les seves obligacions professionals amb la investigació sobre la història de les idees, sobretot la filosofia i la religió. I el fet de poder traduir del llatí al grec i l'hebreu li permet accedir als escrits en el seu idioma original. Fernando Conde acaba de publicar Año 303, Inventan el cristianismo. Entre les músiques que ha triat el nostre convidat, Traumerí, de Schumann. Señor Conde, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hace un ingeniero industrial metido en asuntos teológicos? Bueno, no, históricos. Que me interesó saber si mis ideas eran acertadas o no. Yo siempre había dado por hecho que sí, pues que las cosas eran como se me dijeron siempre. Pero pues a los 40 años me entró un poco la duda y dije, voy a ver realmente cómo son las cosas. No como me las han contado mis abuelos y mis padres, sino como yo ya mayor, pues analizo y que crea lo que yo esté convencido. Y se dio cuenta de que lo que le habían contado no coincidía exactamente con la realidad. Poco a poco. Primero encontré cosas raras, porque para saber por dónde empezar tenía que saber lo que se sabía, y esto era pues el año, pues hace 30 años, el año 85 por ahí. Y entonces pues me leí despacio pues libros sobre los evangelios y sobre el Antiguo Testamento, sobre el Nuevo Testamento, sobre los primeros tiempos del cristianismo, y fui viendo que lo que opinaban los entendidos, teólogos y exégetas y toda esta gente, pues discutían entre ellos, o sea que tampoco lo tenían claro. Y dije, demonios, la teoría de la relatividad pues se discutió durante un cierto tiempo, pero enseguida le dieron la razón a Einstein. Y en esto llevamos ya como 2000 años y no cabe que no estén acordes todos con lo que sucedió realmente. Y por eso pues dije, bueno, pues entro en un terreno que no está definido, que no está decidido. Pues vamos a ver qué pasa. Y empecé a ver eso, pues cosas sorprendentes. Esa fue la primera, por ejemplo, ¿no? Y también pues que yo me leí despacio y reposadamente todo el Nuevo Testamento, y me pareció clarísimo que el Apocalipsis y el Evangelio de Juan pues no podían ser de la misma persona, sin saber demasiado, sin analizar demasiadas cosas. Pero una persona cuando escribe un libro muestra su interior, y más si es un libro ideológico. Y las dos obras que yo tenía delante atribuidas a la misma persona, eso decía yo, ¿cómo es posible que la gente no se dé cuenta? Para usted, leyéndolo en original, se dio cuenta de que realmente no podía ser el mismo autor, por lo que fuera. En un primer momento yo no leía el original porque no sabía griego. Griego aprendí después, pero en castellano, leyendo la Nácar Colunga concretamente, que me gustaba como Biblia, como Nuevo Testamento, porque traduce siempre las palabras bien y era fiable, eso lo comprobé después, pues no era posible que fuesen de la misma persona esos dos obras, pero leyéndolos en castellano. De todas formas, esto sería anecdótico. Podríamos atribuir también a Shakespeare obras que no fueran de Shakespeare, o a Groucho Marx citas que no son de Groucho Marx. Tampoco le quita... Sí, pero claro, es que Groucho Marx y Shakespeare, Maxime el Marx, ¿no? Groucho Marx, pues son personajes, de una importancia relativa, pero es que el Nuevo Testamento, Dios santo, yo siempre había oído que era palabra de Dios, Entonces, ahí no caben, ahí yo no me imaginaba, ni podía suponer que iba a haber aportaciones gratuitas y alegres. Tampoco es que yo me creyera que era palabra de Dios, porque Dios no habla, hablan los hombres.
pero bueno, era una cosa pues como muy con mucho peso, con un origen muy antiguo. Y después nos vamos al 303. Esta fecha, sí. este año 303, ¿qué representa? Bueno, pues representa oficialmente el inicio de la persecución de Diocleciano, que fue, según dicen los partidarios de la versión oficial, la persecución más dura que se dio sobre el cristianismo, ¿no? Eso es una fecha, pero viendo la historia real, fue el contacto de Lactancio con Diocleciano. Y Lactancio iba con una idea, una propuesta, una sugerencia, y Diocleciano se la rechazó: crear una nueva religión. Y Diocleciano le dijo que no. Y entonces Lactancio le cogió un odio inmenso a Diocleciano. Y cuando después tuvo un poquito de poder, porque se lo dio Constantino, lo que hizo fue adjudicar a Diocleciano una persecución de los cristianos que no existían y ponerla el año que a él le dijeron que no y que, por decir así, le rechazaron. Y fue el año 303. Entonces, el contacto entre ellos fue ese año y la persecución fue ese año. Lo malo es que todavía faltaba por escribir los evangelios y toda la historia del cristianismo el año 303. Con lo cual, y hasta el 303 no hay cristianismo. No hay cristianos, digámoslo así. Absolutamente nada. Y de eso hay pruebas. O sea, hay pruebas documentales múltiples de que el cristianismo lo inventó Eusebio de Cesarea. Por supuesto que la idea no fue suya, porque Lactancio, en sus instituciones divinas, prácticamente confiesa que va a crear el cristianismo. Entonces, la unión de estas dos personas, que los dos eran personas ligadas, fueron históricamente personas ligadas a Constantino. Lactancio fue el pedagogo oficial de su hijo Crispo y Eusebio fue el que le escribió todos los discursos en las decenales, bicenales, tricenales, y el que escribió la historia de su vida. O sea, había una amistad tremenda entre Eusebio y Constantino. O sea que dos personajes ligados a Constantino oficialmente, no me invento nada, uno de ellos escribió y dejó firmas de que él era el autor, exactamente él, de todo el Nuevo Testamento, o había colaborado en él. ¿Y por qué elige la figura de Jesús, que había vivido 300 años antes? Bueno, porque Lactancio, o sea, el autor, el Chandrío lo hizo Lactancio, y él tenía, no era admisible crear una religión nueva. En Roma, en el Imperio Romano, una religión nueva no tenía ningún prestigio, porque podía ser un invento. Tenía que tener caché, tenía que tener historia. Y entonces, pues, por eso le echaron para atrás 300 años. E inventaron libros supuestamente cristianos de esos años. ¿Y por qué eligió Lactancio Jesús, un hijo de Dios judío? Pues porque necesitaba una religión antigua y monoteísta, y a ser posible tan antigua como la religión romana o la religión de los griegos. Y efectivamente la religión judía era tan antigua más que los textos primeros de Hesíodo, de la Teogonía y compañía. Entonces no tuvo más remedio que elegir la religión judía, y por eso se apropió de los textos sagrados judíos y les llamó el Antiguo Testamento. Entonces ese era el motivo, de que necesitaba una religión monoteísta y antigua, y la única que había era la judía. Y usted, pero la figura de Jesús como personaje que murió en la cruz y tuvo la vida que tuvo, usted no la niega, esta existencia, no, ¿o sí? Claro que la niego. Es una novela. Es una novela que se escribió a partir del 303, pues del 308, 307, por ahí. Y es una novela literaria. Con personajes inventados todos. Sí, todos. San Pedro, San Juan, todo esto. Todos. Incluso San Pablo. Y San Pablo, sí. San Pablo también. O sea, todo se inventó en el siglo IV entre los años 303 y 323, para dar tiempo a Nicea. Y 303 porque fue el primer contacto de Lactancio con Diocleciano cuando llega por primera vez
a Nicomedia y expone su plan Lactancio. Y le rechazan. Entonces, es Constantino el que le hace caso y lo coge como protegido. Por tanto, se escriben después. Y efectivamente todos los entendidos acuerdan que, por ejemplo, pues las instrucciones divinas de Lactancio, pues las escribió hacia el 305 o por ahí. Y por tanto no hay ningún personaje histórico de los que surgen o están en el Nuevo Testamento que sea real. Son todos ficticios. ¿En qué fuentes ha bebido usted para dar estas tesis? Y además, si ha tenido algún problema con algún archivo que no le dejaran, o algún libro que no le dejaran leer. No, porque yo me hice una biblioteca. O sea, yo he sido autónomo y he actuado en solitario y no he ido por bibliotecas pidiendo este libro o este otro. Yo me he comprado los libros que me han hecho falta. Y me he comprado libros, pues tengo 30 versiones en papel del Ekaine Diatheke, el Nuevo Testamento en griego. Y en un principio, o sea, hasta hace, pues no sé, de los 24 años, pues digamos que, pues 20 o 19, he estado manejando textos en en griego del Nuevo Testamento. Pues diversos textos, le podría decir pues uno de Patavi, otro de la Biblia real de Felipe II, en fin, diversos textos, pero ya al final me decanté porque conseguí el texto del Sinaiticus y del Alejandrinus, del Codex Sinaiticus y del Codex Alejandrinus, y el trabajo fundamental y más afinado lo conseguí con esos dos textos, el Sinaiticus y el Alejandrinus, que junto con el Vaticanus son los 3 códices más antiguos que existen. Y digo códice completo, no me refiero a papiros con contenidos parciales o casi completos. Papiros no, códices. Cuando usted empezó, digamos, este trabajo, no se imaginaba llegar a esta solución o a esta tesis. En absoluto. O sea, de hecho, no sabía que iba a llegar. Yo lo que quería saber era si mis convicciones religiosas eran ciertas o no. Y era un trabajo para mí. Yo no pensaba escribir ningún libro, sinceramente. Tampoco sabía lo que iba a encontrar. Entonces, pues empecé. Y al cabo de 10 años, pues encontré cosas tan fuertes, digamos, que dije, no, esto no me lo puedo quedar para mí solo. Esto debo publicarlo porque va a ser de utilidad a bastante gente. No a todo el mundo, pero sí a bastante gente. Y publiqué un libro que era El Grupo de Jerusalén, con los hallazgos hasta ese momento. Y un poco después, otro, Simón Opera Magna, con los hallazgos de lo que yo llamaba la primera campaña de investigación, que fueron 12 años. Y ya en ese momento yo ya sabía positivamente que Jesucristo no había existido, que era una figura literaria, y que lo escribió Eusebio de Cesarea, y que dejó firmas de Simón en los evangelios. De forma que esos hallazgos, a esas certezas, llegué al cabo de 12 años. ¿Y dónde metemos ahí los evangelios apócrifos? Bueno, los evangelios apócrifos vamos a ver, yo no he estudiado toda la gama de escritos que se pueden sacar a relucir sobre el cristianismo antiguo. Yo he estudiado lo que me ha hecho falta y he estudiado el Nuevo Testamento. Yo partí a la base de que 2 personas no escriben igual una carta, y mucho menos un libro, y mucho menos ideológico. Entonces, estudiando un libro ideológico, como son el Nuevo Testamento, los diferentes evangelios y escritos, tenía que poder saber el autor cómo era. Ese fue mi axioma básico y de fundamental. Y por eso me dediqué a estudiar los evangelios y las cartas de Pablo y las cartas de Santiago y Juan, de Judas, de Pedro, y los Hechos y el Apocalipsis. De refilón, bueno, tenía los apócrifos en castellano, una colección de 3 libros de apócrifos de un autor, no me acuerdo en este momento el nombre, es argentino, y Borges me parece que era. Y vi que los apócrifos que estaban en la colección de Borges pues eran visión mágica y llenaban huecos de los canónicos. Es decir, se veía que estaban escritos después y que no tenían tampoco conocimiento, ni sabiduría, ni cosas valiosas de doctrina.
y por eso pues deduje que eran posteriores y por lo tanto no interesaban. Ahora ya después de que alguna detractor me ha hablado de estos temas, le digo, bueno, ahora yo no sé si mantengo que son posteriores, pero no sé si son un año posterior, un mes posterior o un siglo posterior. Ahí no he entrado. Pero son posteriores. Entonces todas estas figuras, pero claro, incluso Poncio Pilatos existió, eso es evidente. Sí, Poncio Pilatos sí, y Tiberio también, y Tiberio también. Pero incluso creo que existieron unos tales Anás y Caifás, pero según he leído tampoco fueron contemporáneos, o sea que no ejercieron el poder en el mismo momento, fueron en distintos momentos, pero eso son para mí, bueno, pues es secundario. Yo no me meto en analizar si Anás y Caifás fueron este o el otro. Yo me meto en si Jesucristo existió o no, si los apóstoles fueron reales o fueron ficticios, si Pablo existió o es un cuento, y si hubo mártires antes de Nicea o no los hubo. Con lo cual, eso para mí es lo importante. Su tesis es que antes de Nicea no hubo ningún mártir, no hubo nada. No, ni persecuciones. Eso fue una forma de dar... Bueno, tenían que llenar el hueco porque hicieron nacer al Hijo de Dios el año 0 y morir el año 30, y tenían que llenar el hueco entre esos años y el presente, 303. Claro, no podía decirse que había habido cristianismo si no había quedado huella escrita, y por eso se lanzaron como locos a escribir libros y más libros, y así a dar base a una serie de personajes ficticios que escribieron cosas, apologías, tratados y cosas de estas, pero todo es literatura. Una vez editado el libro, ha tenido ¿qué feedback, qué cosas le han llegado a usted? Sí, bueno, se habrán vendido más de 1000 libros. No me ha llegado ni una sola comentario de una persona que haya leído el libro, ya digo que no ha leído más de 1000 personas, que me diga, está equivocado, usted exagera, algo negativo. No me ha llegado de ninguna persona que haya leído un libro. Me ha llegado elogios, felicitaciones, agradecimientos de toda esta gente. Tampoco diré que me han llegado 1000, ni mucho menos, pero me han llegado opiniones negativas, incluso casi, yo diría, muy peyorativas, de personas que no han leído el libro. Pero es que además afirman que no se lo van a leer, porque no merece la pena, porque como solo digo tonterías en el libro, aunque no lo han leído, pues no se van a leer el libro porque solo digo tonterías. Bueno, pues eso ya por sí mismo me parece que se califica, ¿no? Fernando Conde, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, autor de este libro, Año 303, Inventan el cristianismo. Hemos estado escuchando de fondo el Danubio Azul de Strauss, que usted había elegido, y ahora vendría esta última aportación de Tchaikovsky. Mientras va a sonar Tchaikovsky, le hacemos a usted la última pregunta, que es la que hacemos siempre a todos nuestros invitados. Señor Conde, una recomendación para vivir mejor. Bueno, pues ser buena persona. No hay más remedio para llegar a saber lo que se sabía antes de que el cristianismo lo estropeara todo. No hay otro camino que el practicar la virtud, que decían los antiguos griegos, y traducido en nuestras palabras sería ser buena persona. Pero este Cristo, este Jesús que según usted se inventó en el año 303, era buena persona también. Sí, claro. Por eso me dio mucha tristeza cuando comprobé documentalmente que había sido un mito. Me apenó. Es el sentimiento que tuve. No tuve una alegría, decir, tenía yo razón. No. Me dio pena. Sí, usted tenía creencias religiosas antes de... Sí. Y sigo creyendo en Dios. Las chapuzas de los humanos no me han quitado mi convicción de que la divinidad está incluso cerca de nosotros. Señor Conde, muchas gracias por atender nuestra llamada. Ha sido un placer. Buenas noches. Gracias a una bendita gana también. Buenas noches, gracias a usted. Buenas noches.